entiendo. Listo, niños. Bien, entonces les estaba comentando en el caso de los aromáticos monosustituidos, simplemente íbamos a colocar el radical con la terminación benceno. En este caso va a corresponder al metilbenceno o el tolueno, siempre que veamos el anillo aromático unido a un radical CH3. En este caso voy a tener un CH2 y un CH3. Como todos sabemos, el nombre de este radical corresponde al etil. Entonces, primero el etil y luego seguimos con el tolueno. Perdón, con el benceno. Entonces va a ser etil. Espérenme un momento. Acerquémonos. Va a corresponder al etil benceno. Sencillo. Otro. Esto sería un aromático halogenado, porque lleva un radical de un halógeno que en este caso sería el cloro. Entonces, simplemente cloro benceno. En este caso no se utilizan numeraciones, porque siempre por donde quiera que nosotros veamos a ese compuesto, pues va a estar en el carbono 1. Ya es en el caso de tener dos sustituyentes o tres o un aromático polisustituido en el que vamos a utilizar numeración. En este no, simplemente nombre radical benceno. Y por último de los monosustituidos vamos a tener por acá el NO2 que nosotros sabemos que es el radical nitro. Por ende, este va a ser el nitrobenceno. Y ya, esos serían los 4 ejemplos de derivados del benceno que solamente son monosustituidos, es decir, solamente un radical. Por este lado tenemos el metilbenceno, que también se puede llamar tolueno en nombre convencional. Por acá tenemos el etilbenceno, que es el benceno con un radical etil. Acá tenemos el clorobenceno y por último tenemos el nitrobenceno. Muy sencillo esta nomenclatura. De hecho, para nombrar a los aromáticos es mucho más fácil que los anteriores compuestos, es decir, que los alcanos, alquenos, alquinos. Bien, ahora vamos a ver en el caso de que sean disustituidos, es decir, que tengan dos radicales. Y en esta vamos a poder apreciar dos nomenclaturas diferentes. Las dos son directamente por la IUPAC, pero en algunos casos sería una más que la otra. Entonces vamos a ver esas dos nomenclaturas. Primero, la convencional es simplemente el nombre de los radicales con todas las normas que teníamos para los hidrocarburos, que era por orden alfabético, que se tenía que enumerar la cadena principal, que tenía que unirse los radicales que estuvieran iguales con los prefijos multiplicadores, que era di, tri, tetra, en fin, el número de radicales que tuviéramos igual. Y como les digo, simplemente es seguir las mismas normas que empleamos de forma anterior. Entonces vamos a ver los siguientes compuestos. Pepe copió un benceno. Ay, pero me lo toma todo. Utilicemos este. Ah, no. Acá yo ya lo tengo. Listo. Si están disustituidos. Hagamos 4 también. Entonces vamos a ver en este caso. Por acá voy a colocar un CH3 y por acá voy a colocar un CH2
CH3. Yo trato de contestarlos y si no, darles ahí el alcance para la fecha que se va a dar. Ya, Algo denme un pues, momento. con el mismo modo que veníamos. Listo. Bien. Acá tenemos dos radicales. Por este lado vamos a tener un CH3 y por acá tenemos un CH2 y un CH3. Primero, la cadena principal siempre va a ser el anillo aromático, pero ya les voy a dar algunos ejemplos en el caso de que ya no es la cadena principal, sino ya se comporta como un radical. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, lo primero sería la cadena principal, lo segundo, enumerarla. ¿Y de qué manera la podemos numerar? Puede ser a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Y vamos a intentar darle los menores números a los radicales. Y va a tener mayor prioridad el radical que primero se encuentre en orden alfabético. Entonces acá si nosotros miramos por dónde tendríamos que empezar. Este es el radical metil y este es el radical etil. Por lo tanto, si yo alfabetizo, este sería por la E y este sería por la M. Iría primero la E. Es decir, que este es el radical que le tendría que dar la menor numeración. Es decir, este va a ser mi carbono 1. Entonces este es el carbono 1. Y como les había dicho, hay dos maneras de numerar. Si yo lo hago a favor de las manecillas del reloj, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haciéndolo de esa manera, los radicales estarían en posición 1 y también en posición 5. Y también tengo que probar con la otra numeración. Entonces, recordemos 1 y 5 porque los borré ahí. Entonces, haciéndolo en contra de las manecillas de reloj sería 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso estaría en posición 1 y 3. ¿Y quién le da las menores posiciones? Pues la segunda numeración que yo empleé. Es decir, en contra de las manecillas de reloj. Entonces este va a ser 1, 2 y 3, porque acá ya estaría el radical. Lo siguiente es ya formular, es dar el nombre como tal del compuesto. Primero iría el etil. ¿En qué posición? En la posición 1. Entonces iría 1, etil. Seguiría el metil en posición 3, 3, metil. Y todos con terminación benceno. Y ya quedaría el nombre de ese compuesto. El 1-etil, 3-metil, benceno. Vamos a mirar otro caso. Voy a colocar acá un CH2, un CH3. Por acá vamos a colocar un CH3, CH3 y un CH3. ¿Qué radicales tiene? Por este lado va a tener el radical etil, dos átomos de carbono. Y por acá son 4 átomos de carbono unidos a este átomo de carbono del benceno. Y nosotros sabemos que este radical es el terbutil. Este será terbutil y este corresponderá al etil. Y recuerden que en el caso del terbutil no se empieza a alfabetizar con el ter, sino solamente con la B. Entonces, entre B y la E, primero iría el terbutil. ¿En qué posiciones? Serían las mismas posiciones. Ah, no, acá ya las posiciones cambian. Entonces, este sería el carbono 1, porque está primero en el orden alfabético. Y yo no tengo que hacer las dos numeraciones, porque yo ya sé que
en el carbono 2 ya estaría el primer radical. Es decir, en contra de las manecillas de reloj tendría que numerar 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Por lo tanto, será el 1 terbutil guión 2 etil terminación benceno. Y así quedaría el nombre. Y vamos a ver un último disustituido. Ah, no, todavía me quedan dos más. Listo. En el caso de que se repita el mismo radical en átomos de carbono diferentes. Entonces por acá vamos a tener CH3 y por acá un CH3. Listo. Entonces, numeraciones. Cualquiera de los dos puede ser mi carbono 1, donde están los radicales metiles, porque se trata del mismo. Entonces, no importa si yo le doy a este el 1 o si yo utilizo este el 1, porque se trata del mismo radical. Ya variaría si yo tengo más radicales diferentes al CH3, ya tendría que mirar las posiciones de los demás para asimismo poder hacer la correcta numeración. Entonces vamos a decir que este es el carbono 1. Por lo tanto, este va a ser el 3, 4, 5, 6 y 7. En el 1 hay un metil y en el 4 hay otro metil. Y nosotros sabemos que debemos agruparlos. Entonces va a quedar 1,4 dimetil. Acá sería 1,4 dimetil con terminación benceno. Y ya quedaría 1,4 dimetilbenceno. Siempre que tengamos radicales iguales, pues los debemos agrupar de esta manera. Siempre con sus ubicaciones y con el prefijo correspondiente a la unión de los radicales. En este caso, 1 y 2 será el prefijo di, si es 3, tri, y así Profe, sucesivamente. Entonces, si acá tengo dos numeraciones, debe estar profe, el di. Dígame. ¿no sería 1,2? Salto el 2. 1,2 en este. Perdón, 1,3. Ahí se saltó el 2. Ay, sí, perdón. Ay, Dios mío. Ahí sería 1,3. Muy bien. Porque el 1,4 sería por acá. Acá. Exacto. Me confundí el 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, acá va a ser el 2. Acá va a ser también 2. Y acá también va a ser 2. Gracias. Listo. Ahora sí. Entonces va a quedar 1,2 dimetil, acá 1,2 dimetilbenceno. ¿Listo? Bien. Y el último, disustituido. Vamos a colocar a cada uno. Utilicemos fórmula de barras. Y por acá tengo este de acá. Listo. Entonces, si nosotros vemos este radical, nosotros tendríamos que saber que hay 1, 2, 3 átomos de carbono y va a corresponder al radical propil. Y este de por acá va a ser el radical etil, un átomo de carbono, dos átomos de carbono. Etil. Si nosotros miramos el orden alfabético, primero iría el etil, por lo tanto, este va a ser el carbono 1. Y si nos fijamos, por donde sea que nosotros numeremos, el propil va a tener la misma numeración. Si numeramos a favor de las manecillas de reloj, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 va a ser en posición 4. Y si lo hago de manera invertida, pues va a ser lo mismo. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Entonces, cualquiera de las numeraciones es válida. Teniendo en cuenta que si ya tengo más radicales, pues va a depender de eso. Por lo tanto, en este caso va a ser el 1-etil, siguiente el 4-propil, terminación benceno. Y ya quedaría. Entonces, ahí vimos 4 ejemplos. En el caso de que tenga 2 radicales. Y como les había dicho de forma anterior, hay otro sistema de nomenclatura y ese sistema se llama sistema orto, meta y para. Entonces, solamente va a servir en el caso de que yo tenga 2 sustituyentes y voy a utilizar estos prefijos. El prefijo orto en el caso de que los radicales estén en posición 1, 2. Entonces acá les coloco abajo 1, 2 posiciones. Coloquémoslo mejor. Acá, posición 1 y 2. Voy a utilizar el prefijo meta en el caso de que esté en posición 1, 3. 1, 3. Y el prefijo para en el caso de que los 2 radicales estén en posición 1, 4. Y ya no hay más posiciones, porque si nosotros nos fijamos en este de acá, por ejemplo, fijémonos en el orto. Si acá yo tengo este radical en esta parte y yo no lo deseo colocar acá, sino acá, en este átomo de carbono, sigue siendo el mismo compuesto. De igual acá, en posición meta. ¿Cuántas posiciones meta son posibles? Pues 2. Este es de acá, pero este va a ser el mismo. Si coloco el otro radical acá. Y posición para, pues simplemente es que sería una posición posible. Entonces, 1, 2, 3, 4 y por el otro lado sería igual. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Y cómo sería ese nombre? Entonces, esperen. Y uno más. Listo, vamos a ver con este de forma inicial. Supongamos que yo tengo CH2, CH3 y por acá voy a tener el CH3. Ese es fácil para empezar. Entonces yo sé que el átomo 1 va a corresponder al etil y en la posición va a estar el metil. Entonces, si nosotros nos fijamos y hacemos la correspondiente numeración, este va a ser el 1, este va a ser el 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, es posición 1 y 2. Si yo lo nombrara como les expliqué de forma anterior, sería el 1-etil, 2-metil, benceno. Sin embargo, vamos a utilizar el sistema orto para meta. En este caso viene en posición 1, 2 y me dice que en posición 1, 2 yo voy a utilizar el prefijo orto. Entonces voy a empezar con ese prefijo orto, orto, guión, siempre el guión después del prefijo, y luego voy a nombrar a los radicales en orden alfabético, sin dejar espacios y también con la terminación benceno. Entonces, en primera medida iría el etil. Etil, luego viene el metil, etil, metil, terminación benceno. Es decir, que este orto ya me está diciendo en qué posiciones está este radical etil y este radical metil. Lo puedo dejar escrito de esa forma o también,
simplemente puedo dejar una O. O, etil, metil, benceno. Y ese sería su nombre en ese sistema de nomenclatura. Muy sencillo, simplemente hay que saber en qué posiciones se utiliza cada prefijo. Vamos a ver el siguiente, pero coloquemos otro radical diferente. Acá voy a utilizar el NO2 y por acá un átomo de cloro. En este caso, ¿quién va a ser el carbono 1? Entonces empezaría a alfabetizar el cloro con la C y el radical nitro con la N. Primero iría el átomo de cloro. Por lo tanto, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como está en posición 1, 3, va a ser el prefijo meta, colocándolos en orden alfabético. Entonces va a ser meta, meta, guión, cloro, nitro, terminación benceno. O bien lo puedo dejar simplemente con la M, M cloro, nitro, benceno. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Y esta M, la posición meta, pues ya me está indicando que esos radicales van a estar en posición 1, 3. El siguiente. Acá coloquemos un CH2, CH3. Y acá coloquemos un CH, CH3, CH3. Entonces yo sé que este es el radical etil y el de arribita, siempre que yo encuentre 3 átomos de carbono y se una por el carbono secundario, va a corresponder al radical isopropil. Entonces, entre isopropil y etil, primero iría el etil. Entonces, este va a ser 1 y por donde sea que lo numeremos, el isopropil va a llevar posición 4. Acabémoslos de numerar. Bien, entonces está en posición 1, 4, va a ser posición para. Entonces su nombre va a ser para. Primero iría el etil para etil isopropil benceno. O simplemente le puedo dejar con la P, P etil isopropil benceno. En caso de que sea el mismo radical, pues sencillo. Las mismas reglas. Supongamos que voy a tener el radical metil. CH3, CH3. Miramos las posiciones. Cualquiera de los dos puede ser el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en posición para. Entonces va a ser la P. Guión. Como se repite el mismo radical, yo voy a tener que agruparlos con el prefijo di. Pero acá ya no tengo que dar las posiciones porque el prefijo para ya me está indicando en qué carbono se encuentra. Por lo tanto, va a ser para dimetil benceno. Y listo. De esa manera quedaría la nomenclatura de ese. Entonces, esto es utilizando el sistema orto, meta y para, pero también los puedo nombrar con la convencional, que simplemente es nombrarlos por orden alfabético junto con sus posiciones. Y recuerden una cosa, este sistema solamente se utiliza para derivados del benceno disustituidos, solamente para eso, que tenga 2 radicales. En el caso de 3 o más radicales, pues se utiliza la otra nomenclatura. ¿Preguntas, dudas acerca de esa?
Ninguna. Bien. Entonces vamos a pasar. Yo, profe, tengo Ya. una pregunta. Dime, Sara. Todos van a terminar en benceno, ¿sí? Sí, correcto. Y no Porque, entendí por qué pusiste en el tercero, no, en el segundo, meta, y ya, pues ahí lo que sigue. O sea, ¿por qué pusiste ahí meta? ¿De dónde sale eso? entonces, en este segundo, el que estoy enfocando ahí, Sí, señor. bien. Entonces, en todo caso va a llevar la terminación benceno porque se trata de la cadena principal, pero ya vamos a ver más adelante en qué casos no se utiliza esa terminación. Y acá lleva el meta porque el cloro va a estar en posición 1. Si nosotros numeramos, el radical nitro va a estar en posición 3. Entonces, si nosotros nos fijamos, siempre que nosotros tengamos posición 1, 3, que puede ser acá o también lo puedo hacer acá, ¿sí? Y ambos son posición meta. Es decir, que acá como tengo 1, 3, yo puedo hacerlo colocando el prefijo meta. Meta y los nombro en orden alfabético. Primero iría el cloro, después el nitro, terminación benceno. Meta, acá me está indicando la posición, 1, 3, cloro, nitro, benceno. Y simplemente acá ya es la abreviación, solamente con la letrica. ¿Entendido, Sara? Ah, ok. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces seguimos con los polisustituidos. Más de 2 radicales. Acá utilicemos otro benceno. O utilicemos este, para que ustedes sepan que los dos se pueden. Entonces, dejémoslos por acá y vamos a empezar con este. Entonces por acá voy a colocar un CH3. Por acá voy a empezar con un CH2, CH3. Y por acá voy a dejar un CH2, CH2, CH3, para que sean diferentes los radicales y podamos apreciarlo mejor. Bien, entonces por este lado tenemos el radical etil, por este lado tenemos el radical metil y por este tenemos el propil, porque son 3 átomos de carbono y están en secuencia y se encuentran unidos por el carbono primario. Bien, entonces lo primero que me tengo que fijar es el radical que se encontraría primero según el orden alfabético. En este caso, alfabetizo por la E, por la M y por la P. Yo sé que este va a ser el etil. Entonces, este va a ser mi carbono 1. Y voy a empezar a numerar. Como les había dicho, pues hay dos posibilidades, a favor o en contra de las manecillas de reloj. En este caso, pues es muy sencillo saberlo, porque empezaría a favor de las manecillas de reloj, porque ya en la posición 3, pues voy a encontrar el primer radical, mientras que en la otra posición, pues va a estar hasta el carbono cuarto. Carbono 4. Entonces, este será el 3, por lo tanto, este es el 4, 5 y 6. Entonces hago la lista de los radicales. En el 1 hay un etil. En el 3 hay un metil. Y en el cuarto carbono hay un propil. Listo. Entonces, ahora sí nombro todo el compuesto. Primero va a ser el etil. El segundo va a ser el metil. Ahí ya estaba en orden alfabético. Metil. Y por último os dejo el 4 propil, terminación benceno y ya. Ese sería el nombre del compuesto. El 1 etil, 3 metil, 4 propil benceno. Veamos otro ejemplo. Este de acá.
coloquemos dos radicales iguales y por acá coloquemos un isopropil. Entonces, ¿cómo sería? Primero miro en qué posiciones estarían todos los radicales, dándoles el menor número posible. Entonces, en este caso, ¿por dónde tendría que empezar a numerar? Si yo numero por acá, empezando con el isopropil, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaría en posición 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Pero si empiezo con cualquiera de los metil, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, tendría en posición 1, en posición 2, 3, 4, 5. Y en posición 5, 1, 2 y 5. Y por el otro lado, si yo elijo como punto de partida este radical metil, voy a tener 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 4. El que le da los menores números a los radicales que tengo ahí es esta última numeración. Y por lo tanto es la que voy a emplear. 1, 4, 1, 2 y 4. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Acabo de numerar. 5 y 6. Acá, en posición 1 tendría un metil. En posición 2 otro metil. Y en posición 4 tendría el isopropil. Estos dos se tendrían que unir porque se trata del mismo radical, que daría 1,2 metil. Listo. Y el 4 isopropil quedaría solito. Ahora enumero, perdón, nombro en orden alfabético. Primero iría el isopropil y acá me faltó el prefijo multiplicador, que sería el dimetil. 1,2 dimetil. Si acá tengo dos posiciones, acá debe venir el di. Entonces primero iría el isopropil. 4 isopropil. 1,2 dimetil benceno. Listo. De esa forma quedaría. Siguiente. Uno más complejo. Supongamos que acá voy a tener el CH2, CH3. Y por acá voy a tener el CH3. Y por acá coloquemos otro CH3. En este caso, ¿cuál va a ser mi carbono 1? ¿Por dónde tendría que empezar esa numeración? Ahora tengo que ver que acá no únicamente tengo dos radicales. En el caso de que tuviera dos radicales, pues sencillo, elegía el radical que primero estaba en el orden alfabético. Acá tengo tres radicales. Y la prioridad primero, o perdónese la redundancia, va a ser la numeración que le dé la menor posición a los radicales, independiente que yo empiece con el radical que no necesariamente está en el orden alfabético. ¿Cómo así? En este caso, si yo empezara con el primero en el orden alfabético, sería el etil, y este sería el carbono 1. Tendría que yo empezar a numerar en contra, no, perdón, a favor de las manecillas de reloj. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería en posición 1, 3 y 4. Sin embargo,
en este caso no necesariamente tengo que empezar con el etil. ¿Qué pasaría si yo comenzara con el metil de la parte superior? Este de acá, que les estoy señalando. Entonces este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Será posición 1, 2 y 4. Y si yo empiezo con el otro metil, si yo empezara con el otro metil, ay, acá no puedo borrar este. Listo. Entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6 en posición 1, en posición 2 y en posición 5. Si nos fijamos, hay una enumeración que le da los menores números posibles y esa numeración es la del medio, es decir, la segunda que yo realicé, esta de acá. Y en esa segunda yo había establecido que el primer metil, el que está en la parte superior, fuera el carbono 1. Y esa es la numeración que tengo que emplear. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tengan en cuenta que primero se da prioridad a los menores valores en los radicales. Ya, si yo tengo otros radicales y tengo las mismas posiciones, pues ya va a depender del orden alfabético. Pero en este caso, darle los menores números, independiente que se comience con el radical que no necesariamente está primero en el orden alfabético, como en este caso. Entonces tuve que empezar con el metil. Por lo tanto, su nombre quedará 4-etil, porque acá ya tenemos que nombrarlo en orden alfabético. 4-etil, 1,2 dimetil benceno. Y ese sería su nombre. Veamos otro ejemplo. Con más sustituyentes, pero es lo mismo. Utilicemos fórmulas de barras. Por acá voy a tener por acá por acá y por acá de acá. La numeración, ¿cómo quedaría? Sería, corresponde al 1, 2, 3 al propil, este va a ser el isopropil, y este va a corresponder al metil y metil. ¿Por dónde tendría que empezar a numerar para darle los menores valores? Yo podría empezar a numerar ya sea por el metil o por el propil, debido a que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser en posición siempre 1, 2, 2, 3 y 5. En el caso de que yo empezara por propil o el metil. Si ya el isopropil, pues ya va a ser un número mayor porque el metil ya estaría, lo puedo colocar de primeras o lo puedo dejar de últimas. Pero entonces tendría que elegir uno de estos dos. Y en ese caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí ya tendría que darle prioridad a radical primero en el orden alfabético. En este caso, el metil. Es decir, que tengo que empezar por acá. Este va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, vimos el ejemplo de que tenía la misma numeración, en el caso de empezar por el metil o el propil. Sin embargo, acá ya va a primar el orden alfabético. Por lo tanto, va a quedar, primero iría el isopropil, está en posición 2. 2 isopropil, 2 isopropil, irían los dos metiles en posición 1, 5, dimetil, y por último tendríamos la posición 3, 3 propil benceno. Y se aplican las mismas reglas
de los anteriores compuestos que hemos visto. ¿Listo, niños? Camilo me decía 1, 3 y 6. Ah, pero en uno anterior. ¿Sí, Camilo? Bien, niños. Entonces ya les paso la asistencia y la voy a tomar. Y el propil, ahí ya lo nombré. 2 isopropil, que era este, 1,5 dimetil, estos dos. Y el 3 es este de acá, ahí coloqué el propil, enseguida de benceno. Ahí ya están todos los radicales. Ah, listo, Camilo. Bien, niños, ya les paso la asistencia. Espérenme un momento. Entonces, por favor, llenar ese formulario de ahí, del día de hoy. La próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de las reacciones químicas que se pueden dar en el benceno. Y así, pues ya les podría dejar una actividad para la próxima semana, para que no nos saturemos con muchas cosas al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, esta semana es para que ustedes hagan el quiz que se encuentra en Moodle, que es hasta el día jueves. Y ya para la otra semana, pues tendríamos la actividad correspondiente a los aromáticos. Preguntas, dudas. Quien ya haya llenado el formulario, pues puede ir saliendo. Gracias a todos y nos veríamos el día viernes, ya Chao, para profe, gracias. retroalimentar de MOL. Gracias, Escobar. Cuida. Chao, Guevara. Chao, Morales. Chao, Julio. Chao, Castillo. Se cuidan. Chao, Ibarra.